miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La verdad que de joven era medio flojo en el colegio, no era el más estudioso. Rosatel compra sus rosas en el mercado Santa Rosa. Despedir trabajadores es una experiencia dura, ¿no? Que se tuvo que hacer para poder salvar la compañía. Me di cuenta que no era para mí, ¿no? O sea, que yo no quería estar sentado en un escritorio. De hecho, el hecho de hacer una florería era cuestionado, ¿no? Y bueno, no tenía muchas expectativas de que tuviera éxito inicialmente, ¿no? Conocimos una florería de un amigo y nos sorprendieron los márgenes que había entre el costo de las flores y el precio de venta, ¿no? Entregamos todos nuestros pedidos de acuerdo a sus patrones de reparto y al día siguiente nos enteramos que no habían repartido ni el 50%. Un emprendedor o alguien que crea una empresa va a trabajar más que una persona de una empresa tradicional. Y en realidad, si uno se esfuerza y se dedica, siempre puede salir adelante en lo que tenga interés. Hay oportunidades, aprovechémoslas y esfuércense al máximo si desean emprender. Hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú puedes. Hola, ¿qué tal? Nuevamente en un nuevo episodio del Bay Podcast, el podcast que no solo quiere inspirarte, sino quiere hacer de ti un agente de cambio, un agente positivo. En ese camino entrevistamos a los principales líderes del país que quieren aportar en tu vida y que quieren que seas ese protagonista que haga un mejor Perú. El día de hoy nos acompaña Javier Pardo. Él es cofundador de Rosatel, a la vez también es director ejecutivo del grupo Grameco, que dirige marcas pues como Rosatel y Mr. Sushi. Javier, bienvenido acá al Bay Podcast. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar contigo y compartir mis experiencias, ¿no? Que espero que sean útiles a algunas personas. Javier, ¿cómo fueron esos inicios tuyos? ¿Cuál es tu formación y qué aprendizajes te dejaron para que hoy hayan marcado esa persona que ve los negocios y dirige estos negocios tan importantes y relevantes en nuestro país? Bueno, yo vengo de una familia muy grande, arequipeña, donde, bueno, algunos tenían empresas, otros trabajaban. Mi papá era una persona que trabajaba muy duro, gerenció varias de las compañías importantes del país. Fue un ejemplo para mí en este tema de estar, del trabajo arduo que había que tener uno. Sin embargo, yo, la verdad que de joven era medio flojo en el colegio, no era el más estudioso, y me costó entrar un poco a la universidad, ¿no? Cuando entro a la universidad, los primeros 2 años tenía algunos jalados, y empecé a tomar conciencia de lo que venía para mí, ¿no? Y empezó a cambiar toda mi actitud, y nunca más me volvieron a jalar, empecé a mejorar en la universidad, etcétera. Y a finales de los últimos ciclos es donde realmente empiezo a tomar mucho interés en hacer negocios, ¿no? O sea, los cursos de inversiones, los cursos que ya te metían a la carrera propiamente dicho, fueron los que me motivaron, ¿no? Por más que de muy chico yo hacía negocios, ¿no? Compraba, vendía cosas, siempre era muy inquieto, ¿no? Básicamente eso, y con el paso del tiempo, bueno, dentro de las prácticas profesionales que tuve, que entré a Profuturo en esa época, me di cuenta que no era para mí, ¿no? O sea, que yo no quería estar sentado en un escritorio y estar condicionado a una serie de pautas que marcaba la compañía, ¿no? Que quería hacer algo que fuera distinto y que yo fuera un protagonista de eso, ¿no? Uh-huh. Y siempre creo que he escuchado muchísimos casos, me considero uno de ellos, en los cuales no nos damos, o nuestros papás no se dan cuenta, pues, el potencial empresario, el potencial negociador que tenemos dentro, ¿no? Y existe pues muchas habilidades duras que como que te alejan un poco de ese criterio empresarial. No, claro, de hecho en esa época, porque yo empecé hace 32 años, o sea, de hecho el hecho de hacer una florería era cuestionado, ¿no? O sea, mi familia decía qué va a hacer de ti en la vida, ¿no? O sea, estaban muy preocupados de lo que pudiera venir, y no tenía muchas expectativas de que tuviera éxito inicialmente, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso no era un aliciente, pero el día a día venía dándose y uno va avanzando y va cambiando un poco la perspectiva de los demás y los resultados dan la razón, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, nos mencionas esa parte de ir al sector privado, de estar como un colaborador, trabajador de una gran empresa. ¿Qué fue lo más difícil de tomar esa decisión, de dejar
lo que para muchos puede ser estabilidad, hay un miedo a cometer ese error de apostar por una florería, como te decían tu papá, está mal, ¿cómo vas a apostar por una florería? Sabiendo que tienes el mercado de flores, tienes diferentes lugares en los cuales hacen que las curvas económicas sean más favorables para ellos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento difícil en que tomaste esa decisión frente a la incertidumbre? Claro, yo empecé muy joven este negocio, como te decía, tenía 21 años. Entonces, realmente a esa edad no tienes muchas responsabilidades, ¿no? Ni compromisos de pago, ni gastos, ¿no? Y la verdad es que no me cuestioné mucho lo que venía, porque finalmente si no funcionaba, tenía la opción todavía de regresar al sector privado y buscar un trabajo y entrar en ese ritmo, ¿no? Pero bueno, tenía la intención siempre de hacer algo propio, ¿no? ¿Y cómo identificaron esa oportunidad de negocio detrás de Rosatel, ¿no? Que es para muchos la empresa en la cual confiamos en que llegue ese lindo detalle, esa linda estructura que marca pues no solo los 14 de febrero, sino también aniversarios, reconciliaciones? ¿Cómo hubo esa identificación de oportunidad, Javier? En realidad todo empezó cuando fuimos a una visita, yo vivía allá en Lima, porque estudié en la Universidad de Lima, y fuimos a Arequipa, conocimos una florería de un amigo y nos sorprendieron los márgenes que había entre el costo de las flores y el precio de venta, ¿no? Llegamos motivados por eso y empezamos a revisar el mercado limeño, ¿no? En ese momento tenías algunos muy buenos floristas, pero todo un concepto de venta muy distinto, ¿no? Donde no habían buenos locales, no habían marcas constituidas, no había servicio, no había personal uniformado, no habían camionetas de reparto, no había cobranza por teléfono. En realidad era una época donde no había nada, ¿no? O sea, el servicio era muy limitado y era muy difícil comprar flores. O sea, uno tenía que ir, comprarlas, contratar a alguien para que las llevara. Era complicado, ¿no? Entonces decidimos que había una oportunidad muy interesante. Empezamos creando un concepto de una florería. Aprendimos de ello un concepto común de una florería, aprovechando los contactos y básicamente moviéndolo por fax, que es lo que había en ese momento. Nos fue muy bien, pero nos dimos cuenta que las florerías pierden mucha flor cuando no venden volúmenes, ¿no? Entonces acabamos migrando a la creación de Rosatel, ¿no? Que es la caja de 12 rosas con envío a domicilio. Y hicimos acuerdos un poco agresivos, ¿no? Que fueron disruptivos para el momento, ¿no? O sea, nos acercamos al Banco Continental en esa época y firmamos un contrato donde nosotros respondíamos por lo que no se cobraba, ¿no? Wow. Y cerrábamos transacciones telefónicas sin la firma de los clientes, pero se hacían las entregas con nuestra responsabilidad de estos pedidos, ¿no? Pero teníamos tan claro que el cliente nos daba tanta información, estaba tan comprometido que el envío, que las posibilidades del fraude eran mínimas, ¿no? Y de hecho casi no existieron, ¿no? Entonces fue un paso muy importante. Lo mismo nos pasó con el e-commerce, ¿no? O sea, si bien cuando nosotros salió Wong con su página web, salió, si no me equivoco, Perú.com en ese entonces. Todos ofrecían comercio electrónico, pero nadie concretaba el comercio electrónico realmente porque no habían pasarelas de pago. Y lo mismo, ¿no? O sea, sobre ese acuerdo montamos el mismo esquema y nosotros vendíamos por internet y lográbamos cobrar por internet, ¿no? Entonces, realmente siempre buscábamos cosas diferenciadoras que nos hicieron notar y hicieron que el servicio fuera muy superior a los demás en ese momento, ¿no? Una cosa es empezar, otra es crecer, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa de expansión y consolidación de Rosatel en el mercado? La verdad que el mercado fue creciendo, se desarrolló. O sea, existía un centro comercial en ese momento, creo que era el Jockey Plaza, el único importante, donde entramos con un primer módulo, pero vino de ahí la carrera de apertura de centros comerciales, ¿no? Entonces, y sobre ese ritmo tuvimos que adecuarnos y empezar a abrir tiendas. Y empezar a descubrir cómo sostenías también una tienda de flores dentro de un centro comercial, porque no es lo usual, ¿no? O sea, en el mundo se venden flores sueltas en supermercados, en otros sitios, pero en centros comerciales es un poco difícil, ¿no? Entonces acabamos aperturando el mix de productos para poder sostener el metro cuadrado que estabas pagando. Porque cuando recién entrábamos, el 65% de las ventas el cliente lo mandaba de delivery y solo el 35% se lo llevaba de la tienda, ¿no? Wow. Y ese número en el tiempo fue cambiando y hoy día 15% de las ventas de la tienda es delivery,
y lo demás se lo lleva el cliente, ¿no? O sea, logramos hacer ese cambio para sustentar la presencia nuestra en los centros comerciales. Totalmente. Uno va, a veces está caminando, hay una discusión, está en un centro comercial, ve un Rosatel, inmediatamente accede y trata de solucionar el problema o la circunstancia en la que vive, ¿no? Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tía Puy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas. Hechas con historia y con corazón. Tía Puy, las mejores papitas nativas. Ahora disponible en tu bodega más cercana. Tía Puy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Y va un poco esa mi pregunta. Rosatel está muy ligada a fechas claves, ¿no? Como te mencionaba. ¿Recuerdas alguna anécdota especial o caótica en un San Valentín? De hecho, en este aprendizaje hemos tenido bastantes errores en el camino, ¿no? O sea, uno de los principales puede haber sido hace ya como 25 años, donde buscamos al mejor referente de ese momento del delivery para apoyar nuestra distribución. Y la verdad que nos dimos con una sorpresa tremenda, ¿no? Porque entregamos todos nuestros pedidos de acuerdo a sus patrones de reparto y al día siguiente nos enteramos que no habían repartido ni el 50%, ¿no? Wow. Menos mal, en ese momento no teníamos mucha competencia y tuvimos que salir a disculparnos con los clientes, a responder por los pedidos y dar una solución, ¿no? Sin embargo, eso pagamos la factura por un tiempo y después empezamos a colocar medidas que evitaran esos grandes errores, ¿no? Como límites de reparto, control de otra forma, y hoy día no trasladamos el reparto a nadie, ¿no? O sea, es un riesgo demasiado alto en una campaña y un costo que lo pagas en el tiempo, ¿no? Y posterior a este tipo de anécdotas, ¿qué otro momento complicado o muy duro han pasado como Rosatel y que tú lo hayas sabido afrontar como empresario, estimado Javier? Más que como Rosatel, en un momento empezamos a crear una estructura muy grande, porque bueno, pretendíamos abrir en muchos países, creamos una estructura pues, con gerencias a los estándares de antes, ¿no? Tenías una gerencia para todas las áreas, con estructuras más sólidas, pensando en crecer, y bueno, y se frenó el crecimiento, ¿no? O sea, y esto fue más duro todavía porque pronto vino la pandemia y venías con una estructura demasiado grande para poder soportar una etapa como esa, ¿no? Realmente sobrellevar el volver a reestructurar la compañía y hacer cambios radicales para poder seguir adelante fue durísimo, ¿no? O sea, cuando tú tienes que no contratar, o sea, retirar a un trabajador de la empresa cuando él se equivoca o hay una falta grave o esto, en realidad es algo que debes hacer. Pero cuando tienes que reducir la compañía porque es una necesidad, pero el trabajador no tiene la culpa, es muy duro, ¿no? Entonces, realmente despedir trabajadores es una experiencia dura, ¿no? Que se tuvo que hacer para poder salvar la compañía en ese momento, ¿no? ¿Y qué tan importante es la reinvención y la creatividad dentro de este tipo de negocios y emprendimientos? En general creo que retail siempre tiene que estar innovando, siempre tienes que estar sacando cosas nuevas, servicios, productos, y siempre debes cumplir lo que ofreces también, ¿no? O sea, la promesa tienes que hacerla valer realmente, ¿no? Es un mercado que se mueve muy duro. Nosotros hemos cambiado de solo repartir por teléfono y ser el negocio principal a tener hoy día todas las alternativas de reparto que pueden existir, ¿no? O sea, y de atención al público, porque vendes en tienda, vendes en página web, vendes por teléfono, vendes por aplicativos, repartes en 4 horas, en 2 horas, en 1 hora. O sea, haces de todo, ¿no? Para lograr seguir afrontando esta venta. Pero sin embargo, antes todo lo que hacíamos era distinto a los demás. Hoy día todo lo que hacemos es lo que todos hacen, ¿no? Entonces es complicado y sin embargo la innovación y la renovación es lo que te da ese espacio, ¿no? Lo otro que es delicado es que una compañía grande como la nuestra se ve, bueno, cualquier compañía pequeña que salga es como para tenerla en cuenta, ¿no? Porque nace una compañía joven de flores,
empieza a vender en los canales de aplicativos, tiene su teléfono y tiene su página web. Lo que no tiene es la cadena de tiendas, pero fácilmente se hace visible hoy día, ¿no? Y nace como algo nuevo, ¿no? Entonces todo lo que puede crear pueden ser cosas novedosas, y cuando tú tienes con toda una historia atrás, estás acumulando una serie de cosas y de productos y estructuras que no necesariamente te van a ayudar a competir, ¿no? Entonces nosotros hemos ido simplificando un poco toda la estructura para ser muy dinámicos y poder reaccionar rápidamente a los cambios, y además, fuera de tener una renovación constante de productos, ser muy flexibles a afrontar distintas situaciones, ¿no? Como director ejecutivo, ¿también te involucras mucho en la parte creativa y la parte innovativa de la empresa? Bueno, si bien tenemos un área de marketing y yo estoy muy relacionado al área de compras, y bueno, y acompaño muchas veces a explorar distintas alternativas afuera, ¿no? Sí estoy bastante comprometido. Eso es importante de todas maneras. Pero siempre se ha quedado en el concepto y en la cabeza de toda la población de que Rosatel es solo Rosatel, pero no. O sea, actualmente diriges el grupo Grameco, ¿no? Donde hay otras marcas, son de distintos rubros, ¿no? ¿Qué cambia cuando pasas de un negocio a un grupo empresarial totalmente variado? En realidad la empresa fue cambiando mucho, o sea, porque de ser Rosatel, como bien dices, pasamos a tener plantaciones de flores. O sea, tenemos una plantación de tulipanes, que es el único productor del Perú. Tenemos plantación de rosas, que nos autoabastece, y también de algunos follajes, ¿no? De hecho, eso fue un gran apoyo en pandemia, porque nuestra recuperación en el abastecimiento fue el más rápido. Pero tenemos Mr. Sushi también, que es una compañía muy distinta, ¿no? Que si bien cuando empezamos nos enfocamos es delivery, producción y venta por teléfono, ¿no? Que fue el inicio de Mr. Sushi, pero y la veíamos muy similar, ¿no? Rápidamente nos dimos cuenta que manejar comida es muy distinto a manejar flores. Cada uno tiene sus detalles y tuvimos que adaptarnos, ¿no? ¿Cómo afrontamos este crecimiento? En realidad, creando una estructura más sólida. Hay áreas que son muy independientes. O sea, Mr. Sushi es totalmente independiente de Rosatel, y las plantaciones también. Pero hay muchos aprendizajes que te ayudan a hacer las cosas más fáciles, ¿no? O sea, porque ambas compañías, tanto Mr. Sushi como Rosatel, trabajan con aplicativos, venden por teléfono, usan los canales que hoy día todo el mundo usa, pero tenemos ya un know-how y una experiencia en ello. Y yo creo que lo han atinado, ¿no? O sea, es como mencionas, o sea, tienen ahí un puente de conexión. No hay rosas sin comida, para completar un poco ese círculo, ¿no? De tener una felicidad con las personas que tú quieres, con las personas con que quieres compartir un momento distinto, ¿no? Y en base a ello, muchas personas creen que el éxito pues, es de la noche a la mañana, que es inmediato, ¿no? De tu experiencia, ¿qué tan importante es la paciencia de los negocios? Es un largo camino el que hay que recorrer, ¿no? O sea, todo el mundo cree que uno abre un negocio y rápidamente va a lograr un resultado, y en realidad son distintas etapas que tienes que ir quemando, y en la medida que vas avanzando, bueno, hay situaciones que se te presentan que si no estás en el momento tampoco vas a seguir adelante, ¿no? Durante estos 32 años nosotros hemos tenido situaciones duras que afrontar, y si no fuera por la persistencia, la constancia y la dedicación permanente, no hubiéramos salido adelante, ¿no? Hoy día estamos en una muy buena situación, pero es gracias a todos los cambios que hemos tenido que hacer en distintas empresas. Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas. Y así se forman los equipos. Así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer, sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Linley también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAIF. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que quiere construir una empresa que dure más de 10 años? Yo creo que cuando alguien crea una empresa, o sea, lo hace muy entusiasmado, pero mucha gente tiene la expectativa de que el tener un negocio es que pronto solo lo va a supervisar y como que va a estar en un estado distinto al trabajo habitual de una compañía. Un emprendedor o alguien que crea una empresa va a trabajar más que una persona en una empresa tradicional, ¿no? O sea, y el propio interés de su inversión va a hacer que eso se estimule, pero si uno no está dispuesto a realmente dedicarle todo el tiempo que tenga disponible,
en realidad es muy delicado, ¿no? Y cómo durar más de 10 años, tienes que ir creando la estructura y las condiciones, ¿no? O sea, hay momentos donde puedes arriesgar cuando empiezas, pero después tienes que buscar una estabilidad también que te permita reaccionar a otras situaciones, ¿no? Como dije antes, la pandemia para nosotros fue muy duro y no estuvimos preparados para una cosa como esta, ¿no? Sin embargo, después de ella, hemos tomado una posición un poco distinta, ¿no? Donde tener la estabilidad económica de la empresa para estar listos para cualquier contratiempo es un tema fundamental. Ya no somos la empresa que empezó, sino somos una empresa de 30 años que tiene que continuar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que frena, ¿no? a estas nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Los jóvenes inmediatamente quieren tener un éxito, ¿no? O sea, acá en la universidad quieren ser gerente general, quieren ser gerente de marketing, quieren ser gerente financiero, ¿no? Y no saben que hay toda una etapa en la cual tienes que quemarte las pestañas, dormir muchas horas, pocas horas, ¿no? Y de repente, como para que conozcan cuál es una agenda diaria tuya, Javier, manejando este tipo de negocios, este tipo de retail. Bueno, hasta hace unos buenos años nosotros entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana y por lo general nuestras reuniones acababan 8 o 9 de la noche, ¿no? Wow. Entonces, eso era un tema de todos los días. Esto ha cambiado un poco, bueno, porque yo tengo otra posición hoy día, pero no soy una persona que va a trabajar a mediodía, ¿no? Yo entro antes de las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde acabo, me voy a mi casa y sigo con la computadora hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, a menos que tenga alguna actividad, ese es mi día a día. O sea, y lo malo es que a veces no te desconectas nunca, ¿no? O sea, estás 24/7 el fin de semana pensando en oportunidades, en los problemas, o se te presentan llamadas que tienes que solucionar, ¿no? Es un trabajo totalmente distinto, ¿no? El ser dueño o socio de una compañía y trabajar en ella te tiene pensando en la compañía todo el tiempo, ¿no? Y en la gente que trabaja contigo también. ¿Qué elemento fue para ti importante, Javier? O sea, muchos, ¿no? Podemos tener dificultades en los primeros años dentro de la universidad, ¿no? Y hasta nos podemos desanimar, ¿no? Decir, pucha, no sirvo para la universidad, no sirvo para esto, voy a ser malo. ¿Cómo pudiste salir de ese quiebre que muchos podemos tener, ese pensamiento de sentirnos menos, a poder decir, oye, puedo llegar a ser un director ejecutivo de una empresa importante? La verdad es que yo, cuando eres muy joven, o sea, no es que yo, nunca me sentí menos, sino que no tenía interés por muchas cosas, ¿no? Era muy joven, me tocó todo muy fácil, o sea, nunca tuve que esforzarme por nada de chico, pero cuando te das cuenta que tienes que construir tu vida es donde empiezas a cambiar realmente, ¿no? Y habían situaciones, como te decía, pues, o sea, el curso de inversiones, a mí me apasionó, ¿no? O sea, analizar empresas, ver la opción de crear negocios o la misma tesis que tenías que presentar, es donde captaba un poco el interés, bastante interés mío, ¿no? Entonces te hacían soñar, yo siempre fui muy soñador, o sea, pensando en miles de oportunidades de negocios, hasta hoy día, algo de eso me queda, pero eso es lo que me motivaba siempre, ¿no? O sea, y en realidad si uno se esfuerza y se dedica, siempre puede salir adelante en lo que tenga interés, ¿no? Es importantísimo, nunca dejen de soñar. Ahí está una herramienta importante para que nosotros podamos dar ese primer paso y ese primer empuje. Hay una pregunta transversal que le hacemos a todos nuestros invitados de selecciones, como lo llamamos en este podcast, ¿no? En el cual tenemos como país y nos perdemos oportunidades, pero terribles, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo en el que las redes sociales son implacables, ¿no? Existen esos famosos haters, esas personas que te ponen las zancadillas, que no te dejan crecer y que de una u otra manera nos hacen perder buenos empresarios, emprendedores, alcaldes, presidentes, congresistas, regidores, etc. Un consejo para nuestra comunidad, Javier, de qué hacer con estos haters para salir adelante y no hacerles caso. La verdad es que los primeros comentarios negativos que uno recibe son duros, ¿no? Porque te los tomas muy a pecho y hay gente además que actúa con maldad, ¿no? O sea, que pareciera que te quieren hundir sin ningún sentido, ¿no? O sea, nosotros tenemos un caso que se repite todos los años, ¿no? O sea, nosotros hacemos distribución al mercado de Santa Rosa y a otros mercados, y en redes sociales siempre publican
Rosatel compra sus rosas en el mercado Santa Rosa. Ah, Cuando nosotros somos productores y vendemos, ¿no? Y toman la foto de una camioneta de Rosatel que está en el mercado. Nos hizo cambiar los rótulos de la camioneta para tener una camioneta que diga, ¿cómo se llama? Grupo Grameco, empresa mayorista, ¿no? O sea, entonces ya no pueden publicar esa foto, ¿no? Pero siguen repitiendo la foto del diseño de hace 15 años y siempre sale en campañas previas a San Valentín, Día de la Madre, ¿no? En realidad es algo con lo que hemos aprendido a vivir, es la maldad, la gente que quiere hacer daño, y lo que nos hemos dado cuenta es que si haces las cosas bien, en redes sociales que la gente suele atacar mucho, y en algún momento nos han atacado duramente, salen a defenderte también, ¿no? Entonces cuando llega el momento donde más hay gente a favor tuya que los que aparecen en contra, es donde, bueno, también viene una gratificación total, ¿no? O sea, nuestros clientes nos defienden en redes sociales, y si te equivocas hay gente que lo entienden, porque, bueno, saben que te esfuerzas por lograr un resultado, ¿no? Pero nunca va a faltar la gente que quiere hacerte menos, ¿no? Y hay que saber llevarlo, ¿no? Hay que saber llevarlo, eso siempre va a ocurrir, siempre hay gente que tiene malas intenciones ocultas, pero bueno, hay que siempre salir adelante y sobre todo tener la confianza de que en ese camino bien que ustedes están llevando, de todas maneras siempre va a haber alguien que los va a apoyar, que los va a reforzar en el mismo circuito, así que no se desanimen. Una de las últimas preguntas, la última pregunta, Javier, que estamos a pocos meses de una etapa importante para nuestro país y lo miramos desde una óptica en la cual, según nuestros últimos estudios, los estudios de KN Data, dice pues que hay muchos jóvenes que quieren emigrar del país, ya no solo por la falta de oportunidades, sino también pues por la inseguridad en la que vivimos, no ven que haya oportunidades acá, tienen miedo a emprender, ¿no? Bueno, de este espacio alentamos a creer de que hemos pasado por etapas igual de dificultosas, ¿no? Y las hemos superado, ¿no? Creyendo por nuestro país, pensando por nuestro país, y un mensaje pues para estos jóvenes que ven en una empresa tan representativa como Rosatel, como Grameco, como Mr. Sushi, en la que puedas alentarlos a que sigan apostando y creyendo en nuestro país y que siempre piensen en una buena decisión, porque obviamente lo que nosotros decidamos nos va a afectar de todas maneras, ¿no? Yo personalmente pienso que en el Perú sí hay oportunidades, y creo que es más fácil tomarlas y sacarlas adelante que en otros países. Las inversiones en otros países y las barreras son más grandes. Y por otro lado, vivir en el Perú es totalmente distinto a vivir en un país que no es tuyo, ¿no? O sea, bueno, y sinceramente tengo muchas expectativas en las nuevas elecciones y que tengamos esta vez el presidente que merecemos, y que aproveche las grandes oportunidades que hoy día tiene el país, ¿no? O sea, estamos en una situación muy especial, ¿no? Con reservas internacionales soñadas, con venta de agricultura pues increíble, lo que no esperábamos hace mucho tiempo, los minerales a unos precios también muy altos, con todos los recursos para hacer un cambio radical, ¿no? Entonces, yo tengo muchas expectativas por 2027, después de las elecciones que vienen. Creo que si tenemos el presidente que deberíamos tener, nos va a llevar en ese buen camino y las oportunidades van a existir en cantidades mucho mayores a las que tenemos hoy, ¿no? Y podría dar una estabilidad al futuro que creo que todos soñamos, ¿no? Porque cada elección es un riesgo para todos los empresarios, entran las dudas, pero bueno, finalmente el país sigue estable, sigue adelante y las oportunidades van a continuar, ¿no? Hay que apostar por el Perú. Apostemos por el Perú, están todas las condiciones, sepamos tomar decisiones adecuadas, analicemos, ¿no? Antes de dar nuestra opinión, nuestra mente, nuestro voto, ¿no? Es importantísimo para nuestro futuro, el de nuestros hijos y sobre todo para poder seguir soñando con esas oportunidades que todos queremos. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos el día de hoy. Un mensaje de saludo para nuestra comunidad. No, gracias a ti por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir este momento. Espero que algo de nuestra experiencia les sirva. Como dije, bueno, apostemos por el Perú. Hay oportunidades, aprovechémoslas y esfuércense al máximo si desean emprender, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Ya sabes, si te gustó este episodio, coméntalo, compártelo, dale me gusta y ya sabes, tenemos que hacer juntos un mejor país. Nos vemos en el siguiente Bay Podcast.
Muchísimas gracias, Javier, de nuevo. Gracias a ti. Gracias. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza es